Argentina es un país que a lo largo de la historia se ha caracterizado por la búsqueda constante de derechos y por una vocación democrática que, a diferencia de algunos países vecinos, intentó siempre priorizar el bienestar público por encima de los intereses de unos pocos. Podrá discutirse si esto se logró o no, pero no se niega que existe una tradición social y política que valora la igualdad y que impulsa a la ciudadanía a reclamar, participar y transformar la realidad. Ese impulso tan propio de nuestra identidad muestra que la ciudadanía en Argentina nunca fue algo pasivo ni meramente legal. Fue y sigue siendo una práctica cotidiana que ejerce con lucha, organización y compromiso social. Por ejemplo, Argentina fue uno de los primeros países latinoamericanos en legalizar el voto femenino. Este avance no solo amplió derechos políticos, sino que también abrió las puertas a una ciudadanía más inclusiva, donde las mujeres empezaron a tener presencia, voz y capacidad de decisión en un ámbito históricamente reservado a los hombres. Del mismo modo, leyes como la despenalización del matrimonio igualitario o la despenalización del aborto reflejan un modelo de ciudadanía que aplica la igualdad, no como un ideal abstracto, sino como una construcción social concreta. Aún así, creer que estos logros significan que vivimos en una sociedad plenamente igualitaria podría ser ignorante. El hecho de que existan leyes no significa que la ciudadanía sea efectiva para todos. La desigualdad, la exclusión y la violencia simbólica continúan siendo obstáculos reales, recordándonos que los derechos deben reclamarse una y otra vez. Cada país guarda su historia, y a la nuestra resulta imposible olvidar los momentos en que la ciudadanía era apenas una chispa y no un derecho plenamente reconocido. Por eso, retrocedamos en el tiempo. En 1810, Argentina, en la época colonial, estaba lejos de conocerse una verdadera libertad. La mayoría de la población no tenía derechos y vivía bajo un sistema colonial que solo reconocía como ciudadanos a unos pocos. Sin embargo, en las sombras, surgían pequeños grupos que empezaban a practicar la ciudadanía activamente. Eran hombres y mujeres que no se consideraban parte de la sociedad. Se organizaban para pensar, debatir y construir un futuro distinto. Ellos realizaban lo que hoy conocemos como participación no institucional. Una participación nacida del compromiso y del deseo de transformar lo injusto y de la creencia que la libertad debía ser una construcción colectiva. A esos jóvenes se los llamaban chisperos, porque encendían esa chispa de debate, un movimiento intenso y rebeldía en un contexto donde incluso cuestionar el poder no era opción. Lo que hacían era profundamente político, aunque no formara parte del sistema del virreinato. Creaban espacios propios, se reunían en tertulias, difundían ideas ilustradas y movían a la población. Su acción recuerda a las nuevas formas de participación ciudadana actuales, asambleas, colectivos, movimientos sociales que también surgen cuando las instituciones formales no dan respuesta. Los chisperos eran los ancestros de los ciudadanos que hoy se organizan desde abajo para defender derechos que la ley aún no garantiza o que la realidad vulnera. En la novela El rastro de la canela, esta tensión entre ciudadanía formal e informal, entre libertad soñada y libertad negada, se muestra a través de Tobías Tatomués. Como liberto, su existencia estaba marcada por la desigualdad estructural. Podía ser libre en términos legales, pero era minimizado por los prejuicios de la época. Su amor por Amanda no podía expresarse libremente porque la sociedad colonial no reconocía la igualdad entre personas de diferentes orígenes. Tobías representa a aquellos ciudadanos invisibles, marginados, que aún así luchaban por una patria más justa, encarnando una sociedad activa que la ley no reconocía. Amanda, por su parte, simboliza otra forma de resistencia. En una sociedad que limitaba a las mujeres al hogar y reducías al silencio, ella se atreve a cuestionar, desobedecer y reclamar un lugar propio. Su rebeldía no es solamente romántica, es política. Su lucha muestra cómo la ciudadanía de la mujer fue históricamente negada y cómo muchas de ellas fueron protagonistas en la construcción de la libertad que recién se vio en el siglo XX, serían reconocidas legalmente.
La novela expone cómo el sistema tradicional de la época vulneraba derechos básicos y cómo la desigualdad ante la ley fue y sigue siendo un proceso incompleto, lleno de tensiones y contradicciones. La historia de los chisperos, la opresión colonial, los amores prohibidos y las luchas silenciosas revelan algo profundo, que la ciudadanía argentina nació desde abajo, desde personas que se animaron a desafiar las normas, a cuestionar las desigualdades y a imaginar un futuro más justo. Y esa tradición, todavía hoy, sigue marcando nuestra forma de participar, reclamar derechos y construir comunidad. Para comprender cómo estas tensiones y luchas por la ciudadanía se transformaron con el tiempo, es necesario avanzar unas décadas y situarnos en otro momento clave de nuestra historia. La Argentina de la frontera, la del Martín Fierro. Allí, lejos de los ideales revolucionarios y también distante de los derechos modernos, se revela otra cara del país, la de un Estado en construcción que, en lugar de integrar a todos sus habitantes, marginaba y perseguía a aquellos que no encajaban en su proyecto. Hola, buenas tardes. Soy Nelly Delfina Mendoza. Soy profesora en letras, especialista en escritura y literatura, diplomada en escritura creativa. Soy escritora y bueno, estoy incursionando, escribiendo ahora obritas de teatro. Así que bueno. La primera pregunta es: ¿cómo interpreta usted la intención política original de José Hernández al escribir La Ida de Martín Fierro? Hernández interpretó que tuvo una clara intención de denuncia social en la primera parte del Martín Fierro, considerando que él venía de un sector social que en ese momento no tenía voz, que eran los gauchos, las personas que en ese momento nunca nadie les había dado la voz de la denuncia y que sufrían un montón de situaciones que los dejaban desamparados. Considero que su intención del gaucho Martín Fierro es claramente de denuncia social y política. Es en este contexto donde la figura del gaucho, convertido luego en símbolo nacional, muestra cómo la ciudadanía siguió siendo desigual, incompleta y profundamente condicionada por la posición social de cada individuo. A través de Fierro podemos ver que la lucha por la libertad, la justicia y la participación no terminó con la independencia, sino que adoptó nuevas formas en una sociedad que todavía estaba muy lejos de garantizar igualdad real. Es innegable que la obra del Martín Fierro fue un antes y un después en nuestra sociedad. En La Ida podemos ver las hazañas de un gaucho terco e impulsivo al cual se le arrebató todo lo que alguna vez le hizo feliz. En La Ida de Martín Fierro se muestra cómo el gaucho va perdiendo su dignidad a través de múltiples injusticias. Lo separan de su familia, lo despojan de su hogar y lo obligan a servir en la frontera sin poder decidir. Allí trabaja sin recibir pago, sufre maltratos constantes y es tratado como alguien sin derechos ni valor. Cuando regresa y descubre que ha perdido todo, queda sin la posibilidad de reconstruir su vida. Incluso en medio de esa violencia termina reproduciéndola al matar al negro, negando la dignidad ajena del mismo modo en la que la suya fue negada. La siguiente pregunta es: ¿por qué cree que Hernández decide retratar al gaucho como víctima de un sistema opresivo? José Hernández provenía de un sector social, digamos, que él conocía perfectamente la vida del campo. Además de que él militaba en un partido político que en ese momento defendía las clases populares, digamos. Y también considero que era una cuestión política, porque sabiendo que él podía tener el voto de las clases populares, además de retratar lo que él había vivido, lo que él había sentido, tenía la oportunidad también de conseguir los votos de su gente.
La persecución permanente y las detenciones arbitrarias dejan claro que para la autoridad el gaucho nunca es un ciudadano, sino un sujeto a controlar. En cuanto a su personalidad, la Ida muestra un Martín Fierro impulsivo, desconfiado y profundamente marcado por la injusticia. Su carácter se vuelve rebelde y desafiante, porque vive rodeado de abusos y traiciones. Reacciona con ira, se defiende con violencia y actúa sin medir consecuencias, guiado más por el instinto de supervivencia que por la reflexión. Su identidad está atravesada por el dolor, la soledad y la marginación, lo que lo convierte en un hombre endurecido que lucha por conservar lo poco que le queda, su libertad interior y su orgullo de gaucho. La posición política del escritor está muy marcada en la Ida. Se buscaba mostrar al gaucho como víctima del sistema, siempre por debajo del gobierno. Esto se evidenciaba así porque el pensamiento del autor era en contra del gobierno de ese momento. La siguiente pregunta es: ¿considera que Hernández utilizó al gaucho como vehículo para denunciar violaciones a la dignidad y a los derechos humanos? ¿De qué manera? Sí, considero que usó la figura del gaucho para denunciar todo tipo de atropellos que vivían en ese momento. Hoy, si hacemos un paralelo con la realidad, serían las clases más vulnerables, las clases sociales menos favorecidas económicamente, que por ahí no tienen tantas oportunidades como sí tienen otros sectores sociales. Entonces es muy difícil que los sectores sociales más bajos puedan acceder a un cambio si no hay cambios también políticos. Considero que sí, que Hernández usó y fue tan popular, o sea, la gente se sintió tan identificada en su momento que aprendían de memoria sus versos y fue un político muy causa de que su obra tuvo muy fuerte impacto. Él se convirtió en un político muy importante. Mientras que en la vuelta, la posición política del autor cambia radicalmente debido al cambio político que surgió en Argentina. En la Ida, José Hernández construye la imagen del gaucho como un hombre libre, rebelde y profundamente consciente de la injusticia que sufre. Fierro aparece como alguien que denuncia, que se defiende, que se enfrenta a la autoridad porque sabe que el sistema lo oprime y lo expulsa. Esta representación está totalmente alineada con el pensamiento político de Hernández en ese momento. Buscaba mostrar al gaucho como la víctima de un estado abusivo para así criticar abiertamente al gobierno y exponer las desigualdades que atravesaban la campaña. Sin embargo, en la vuelta, la mirada del autor cambia de manera evidente. El gaucho deja de ser la figura rebelde y contestaria que simboliza resistencia. En su lugar, comienza a aparecer un Fierro más dócil, más sumiso, casi resignado a aceptar que debe adaptarse al orden social impuesto. Este cambio no es casual. Responde al nuevo contexto político del país y también a la conveniencia del propio Hernández, que adopta un tono más conciliador frente a las nuevas autoridades. En este segundo poema, Fierro aconseja a los jóvenes que obedezcan, que eviten problemas, que se mantengan dentro de la ley y respeten a la autoridad. Es un mensaje que transmite la idea de un ciudadano que debe acomodarse al sistema, aunque ese sistema no haya sido justo con él. Hernández ya no busca denunciar la opresión, sino promover una visión de convivencia basada en la obediencia y en la aceptación de las normas, casi como si quisiera influir para que el gaucho, y por extensión, el lector, se vuelva menos crítico y más gobernable. Bueno, mi nombre es Héctor Washington, soy trabajador de prensa, trabajo aquí en el diario La Mañana y también soy escritor. La otra pregunta es, ¿qué elementos del mensaje del libro cree que pueden motivar a las personas a involucrarse en asuntos públicos? Bueno, es un gran libro y tiene un abanico importante de temáticas, ¿no? Y de demandas, ¿no? De determinado sector social marginado, ¿no? Si bien hoy en día la imagen del gaucho ha quedado un poco
desdibujada, sobre todo en los centros urbanos. Sin embargo, me parece que el legado es muy importante, ¿no? y es también muy importante por parte de nosotros mantener vivo ese legado, ¿no? Así, la figura del gaucho deja de representar la protesta y pasa a funcionar como ejemplo de integración sumisa al orden social. La vuelta muestra un hombre que ya no cuestiona, que ya no se rebela, que aconseja obedecer, porque ha sido vencido por las circunstancias y por el propio mensaje del autor. En otras palabras, Hernández transforma al gaucho rebelde en un ciudadano disciplinado, transmitiendo la idea de la que la estabilidad política y social debe construirse mediante la obediencia más que la crítica. En esta segunda parte del poema, Martín aparece mucho más sumiso y dispuesto a aceptar la autoridad. Ese cambio simboliza una ciudadanía debilitada. El gaucho deja de denunciar injusticias y pasa a enseñar lo que mejor es adaptarse a un sistema que lo quebró. Su voz ya no busca transformar la realidad, sino evitar conflictos. La segunda pregunta es, ¿cómo ve que afectó actualmente la obra de Hernández? Bueno, fuertemente, ¿no? De hecho, Jorge Luis Borges, uno de los escritores argentinos más importantes en lengua hispana, diría yo, ha ensalzado en su momento la obra de José Hernández justamente por el legado que ha dejado, no solo a nivel formal. Pensamos en la sextina hernandiana, que seguramente ustedes estudiaron en cuanto a las formas, ¿no? Y en cuanto a las rimas, en cuanto a la métrica, sino también los mensajes que el propio Martín Fierro ha dejado a través de, como personaje, digo, ¿no? Ha dejado a lo largo de esos versos, ¿no? Hoy, algo similar ocurre con muchas minorías en Argentina. Aunque existen nuevas formas de participación ciudadana, la normalización de discursos de odio y la estigmatización hacen que ciertos grupos tengan miedo de expresarse o reclamar derechos. Igual que Martín Fierro, muchas personas aprenden a andar con cuidado, a callar para no ser atacadas o discriminadas. Así, la ciudadanía se vuelve más limitada, más cerca a la obediencia que a la participación crítica, reproduciendo mecanismos de opresión que ya estaban presentes en la última parte del Martín Fierro. Y la última, ¿cómo puede la literatura incentivar la reflexión de los jóvenes sobre su rol de la vida democrática? Muchísimo. La literatura es un arma muy poderosa para incentivar la lucha, los derechos, la colectividad, muchos valores. Hay un profesor muy reconocido aquí en Formosa, que es Orlando Van Bredan, que dice que la literatura se encarga de medir la temperatura de los pueblos, y eso nos da la pauta de que evidentemente de la mano de la literatura, por supuesto, se puede convertir, podríamos decir, en una herramienta muy importante para la vida social, ¿no? Para profundizar estas tensiones entre pasado y presente y para comprender cómo la visión real del gaucho, la ciudadanía y la desigualdad se transformaron a lo largo del tiempo, el documental incorpora entrevistas a especialistas que permiten ampliar esta mirada. La palabra de quienes investigan, enseñan y analizan la obra de Hernández resulta fundamental para entender el impacto que tuvo el Martín Fierro, tanto en su época como en la Argentina actual. Por un lado, conversamos con la escritora y profesora Nelly Mendoza, cuya perspectiva nos ayuda a recuperar la intención política del autor, el contexto histórico de la obra y las razones detrás del cambio ideológico entre la ida y la vuelta. Su mirada permite interrogar no solo a la figura del gaucho, sino también a la construcción desigual de la ciudadanía del siglo XIX. Por otro lado, entrevistamos al escritor y divulgador Héctor Washington, quien aporta una lectura contemporánea, cómo dialoga hoy el Martín Fierro con las formas de denuncia social actuales, qué vigencia tiene su mensaje y de qué manera las nuevas generaciones interpretan al gaucho como símbolo de participación, resistencia y demanda de derechos. Las palabras del escritor Héctor Washington coinciden con lo analizado previamente. Los versos de Hernández no eran simples relatos rurales, sino una forma sutil de denunciar injusticias. La literatura y el arte en general se ha convertido en uno de los canales más potentes y normalizados para expresar reclamos sociales.
No es casual que en contextos de guerra o dictadura, los primeros blancos de la censura hayan sido siempre bibliotecas, músicos y escritores. El arte incomoda porque invita a pensar, interpretar y cuestionar. Y justamente por eso, el poder político suele preferir ciudadanos que sepan leer pero no comprender, capaces de decodificar palabras pero no de descubrir sus sentidos profundos. Porque cuando una persona interpreta, reflexiona y critica, se vuelve difícil de manipular. A lo largo de la historia, el arte en todas sus formas, canciones, obras teatrales, novelas o poesías, fue subestimado, pero al mismo tiempo funcionó como un verdadero canal de rebeldía. Basta recordar la última dictadura argentina, donde miles de obras fueron censuradas por considerarse peligrosas para el régimen, y aquellas que no fueron prohibidas, muchas veces lograron escapar porque los militares no percibían las críticas veladas o la ironía con que los artistas denunciaban su violencia. Así, el arte se consolidó no solo como expresión estética, sino como una forma de participación ciudadana capaz de resistir incluso en los contextos más represivos. La historia argentina demuestra que la ciudadanía nunca fue un concepto fijo, sino una construcción en movimiento. Desde los chisperos que encendieron las primeras chispas de libertad, pasando por los libertos y por las mujeres que desafiaron un orden injusto, hasta el gaucho de Hernández, que denunció la violencia del Estado. Cada época demostró que los derechos nacen de la lucha, de la resistencia y de la capacidad de cuestionar lo establecido. A través del tiempo cambiaron los gobiernos, las leyes y las formas de participar, pero no cambiaron las preguntas esenciales. ¿Quién puede hablar? ¿Quién puede decir? ¿Y quién continúa siendo marginado? La transformación del Martín Fierro de rebelde a obediente evidencia cómo el poder intenta moldear a un ciudadano dócil, mientras que la identidad argentina se construyó justamente a partir de quienes no aceptaron callar. En la actualidad, las desigualdades, los discursos de odio y la estigmatización recuerdan que la ciudadanía sigue siendo un proyecto incompleto. Como Fierro en la vuelta, muchos aprenden a mantenerse en silencio para evitar la violencia simbólica o la discriminación. Sin embargo, persisten otras voces que se alzan desde el arte, desde los movimientos sociales, desde la calle y desde las nuevas formas de participación. Son voces que reafirman que la ciudadanía se ejerce cuando alguien decide pensar, crear, expresarse o reclamar aquello que todavía falta. Lo trabajado en este documental muestra que el pasado no es un archivo estático, sino un espejo que revela las continuidades y los desafíos del presente. Conocer estas historias, sus luchas y sus contradicciones permite entender que la ciudadanía no se garantiza solo con leyes, sino con memoria, con conciencia crítica y con el compromiso de no aceptar la injusticia como algo natural. La chispa que encendieron aquellos primeros ciudadanos aún pertenece, y mientras exista alguien dispuesto a cuestionar, a imaginar y a defender la igualdad, esa chispa seguirá guiando el camino hacia una Argentina más justa, inclusiva y verdaderamente democrática.